Bien, buenas noches a todos los que están escuchando. Hola Víctor, muchas gracias por estar acá. Buenas noches. Estamos con Víctor Sepúlveda, que es médico del CESFAM de Pucón, que muy amablemente aceptó tener una segunda conversación conmigo porque hace como justo un año tuvimos una conversación en otra plataforma que teníamos de conversación de temáticas locales y ha sido como una vuelta larga volver a encontrarnos. Seguimos en pandemia, desafortunadamente. Sí, ya pasó un año ya. Esa vez que conversamos con Víctor, abordamos el tema de la pandemia desde una perspectiva integral. Teníamos diferentes como enfoques médicos y observamos la pandemia como una consecuencia de una relación que estábamos teniendo con la naturaleza. Porque todavía era como una reflexión como naive y más inocente porque no sabíamos lo que se nos venía. Bueno, y mucha agua pasó bajo el puente, seguimos en cuarentena, seguimos en plena pandemia y ahora acentuada por una crisis económica y política severa. Entonces, eso quería invitar a Víctor para que reflexionáramos un poco sobre eso, porque a pesar de que llevamos un año bajo una pandemia, en una situación de salud pública, pareciera ser que lo que más nos amenaza y lo que más nos dificulta y lo que más nos cuesta tiene más que ver con la política que con la pandemia. Entonces quería que conversáramos un poco de eso, porque una de las reflexiones que está habiendo en el mundo como de las ciencias políticas y de la gente que está reflexionando sobre lo que está pasando en las sociedades con la pandemia, es que al parecer la ciencia sí ha podido dar una respuesta eficiente al tema de la pandemia. Sin embargo, la mayor dificultad ha sido que los líderes políticos no han podido dar una respuesta eficiente con respecto a la pandemia. Entonces, eso quería conversar contigo, cómo lo ves tú como médico, además alguien que tiene mucho conocimiento sobre políticas públicas. ¿Cómo ves esa tensión? ¿Lo sientes tan real como que la ciencia sabe lo que había que hacer, pero los gobiernos no saben lo que tenían que hacer? Sí, sí, totalmente. Efectivamente creo que una rotura, un distanciamiento entre lo que la ciencia decía que era lo que había que hacer y lo que al fin de cuentas la gobernanza tomó como camino. O sea, Mm, como el mundo político decidió que iba a ser la ruta a seguir. Creo que pesaron algunos compromisos económicos, algunos compromisos políticos, y se dejó de lado un poco lo que la ciencia informaba, que era al fin de cuentas cómo acabar con esta pandemia. mm, Los modelos de salud quedaron todos, no solo aquí en Chile, en todas partes del mundo, pero especialmente en nuestro país, se notó que quedaron cortos, quedamos al mm. déficit. Tenemos un sistema de salud que desde antes ya venía decaído, y esto fue simplemente el golpe de gracia que siempre se esperó. En realidad Claro. cualquiera sabía que esto podía suceder, pero evidentemente a nuestras autoridades les quedó tal vez un poquito grande el poncho en cuanto a decidir hacia dónde ir. Mm. Y pesaron compromisos económicos, políticos, y dejaron de conversar con la ciencia, dejaron Pero, por ejemplo, de para tomar un, en cuenta. para un ciudadano, ¿no? Que claro, nosotros como ciudadanos escuchábamos la noticia y veíamos que Isquia Siches no estaba contenta con lo que hacía Piñera y había todo el rato esta tensión, pero la verdad es que también uno no sabe a quién creerle a estas alturas. O sea, ¿dónde se refleja concretamente que el gobierno no hacía lo que la ciencia decía que había que hacer? Por ejemplo, en cómo abordar la pandemia. En primera instancia, Sebastián Piñera y el gobierno en general, y el gobierno central especialmente, vio la pandemia muy hospitalaria. Se preocuparon de las camas UCI, se preocuparon de cómo iban a manejar las hospitalizaciones, de producir más camas. Todos vimos el espacio riesgo arrendado a producir un montón y una infinidad de camas críticas dentro del país, lo cual efectivamente sí son parte de los pasos que hay que tomar en una condición de pandemia, prepararnos para el peor escenario. Pero la ciencia médica y la salud pública en realidad como ciencia ya han estudiado estos escenarios y han determinado cuál es el mecanismo de llevar salud a la población en grandes cantidades, y además cuál es el más eficiente. Y en esto no es solo una evidencia de ahora, actualmente de esta pandemia, es algo que ya sabíamos con anterioridad, y es que los sistemas de salud que se basan en una atención primaria de salud son más económicamente eficientes y son más eficaces en llevar la cobertura de salud a toda la población. Entonces, siempre hemos escuchado esta gran frase decir, es mejor prevenir que lamentar. Bueno, apliquémosla, Claro. esa era la gran idea. Y no fue así, no fue así la idea general del gobierno. En primera instancia, la trazabilidad y el seguimiento de los casos
se hizo de manera centralizada por el Ministerio de Salud y en cada una de las seremías, pero era a nivel local donde nosotros sabemos cuando don Juanito se contagió COVID, cuál es la realidad de él, con quién vive, con quién trabaja, y no el Seremi en Salud en la capital regional, que ni siquiera sabe quién es don Juanito. Entonces, debía haber sido en primera instancia la atención primaria la que se hiciera cargo del seguimiento y control de estos pacientes. La trazabilidad de los primeros meses era muy poco eficiente. Un paciente que consultaba en el Cefam en Pucón o en el SAPU, había que trasladarlo a Temuco para que le tomaran allá el examen de PCR, con todo lo que eso, la logística que eso significa, y ni hablar si que llegaran 2 o 3 pacientes con respiratorio, porque significaba mover 1 o 2 veces la ambulancia por día, con lo que sabemos los tiempos de traslado de aquí hasta Temuco, y era muy poco eficiente. Y los resultados de estos exámenes, los resultados de los pacientes y sus contactos estrechos tampoco los manejábamos nosotros en la atención primaria. Y esto no fue solo aquí, fue a nivel país. Afortunadamente nosotros aquí en la comuna, el departamento sí hizo su propia, entre comillas, trazabilidad y seguimiento casero, y partimos con una oficina COI, un seguimiento local, pero no fue la realidad en el país. Muchos vimos las noticias, esas discusiones eternas de los alcaldes con el gobierno, para tener esta información, para poder bajarla a nivel comunal, y en el caso de la presidenta del Colegio Médico, era lo mismo, era decir, la ciencia ya nos dice que hay que aislar a la población, de que hay que aumentar el distanciamiento social, disminuir la movilidad, y el gobierno hacía mensajes o daba comunicaciones que eran muy distantes a esto, que iban casi en contra, y todos sabemos, por ejemplo, lo que pasó con el famoso permiso de vacaciones, que hizo o permitió la movilidad en todo el país, y ahora estamos viendo las consecuencias, o vimos las consecuencias en el verano de eso, y lamentablemente el gobierno daba estos mensajes de falsa seguridad, en donde la ciudadanía decía, bueno, si el gobierno central me dice que puedo salir de vacaciones, ¿por qué no hacerlo? Y si bien, claro, el ministro dice, nosotros no dimos el permiso de vacaciones para que la gente saliera de vacaciones, bueno, entonces no le ponga ese nombre o simplemente no lo den. Oye, exacto, y así fue con muchos casos más. Y lo que hoy día, ¿no? A un año de ya avanzada la pandemia, es muy evidente, y es que la gente no podía dejar de trabajar. O sea, por mucho que las políticas se preocuparan de cuando ya los enfermos estaban mal, tuviesen suficientes respiradores, debiesen haber pensado que la gente, para no salir, tenía que tener apoyo, ¿no? O sea, hoy día sabemos, estamos todos conscientes que esa fue una de las grandes debilidades, pero en el momento que ellos decidieron tener una estrategia hospitalaria, se olvidaron de algo básico que va antes de llegar al hospital, ¿no? Que es prevenir el contagio. Y esto me lleva un poco también a la segunda pregunta que te quería hacer, y que tiene que ver justamente con los sistemas de salud, porque como decíamos al principio, finalmente estamos hablando más de política que de salud. Eso es lo que ha estado pasando. Pero obviamente están linkeadas, y lo que tú has mostrado en este rato es que hay un problema con el sistema de salud y el gobierno que no ha sabido desde ya antes fortalecer un sistema de salud primaria, de atención primaria. O sea, todo lo que tú estabas comentando, quería que ahondaras un poco en cómo esta pandemia viene a revelarnos que no estamos hablando del sistema de salud, y dónde están las debilidades, cómo nos preparamos para el futuro, cómo dejamos de mirar para el lado con un tema tan importante como el sistema de salud. Sí, no, ese es todo un gran tema en realidad. Nuevamente, la ciencia, y aquí no es un tema ya de política, decir yo estoy de este lado o del otro, sino que hay evidencia científica que demuestra que el sistema de salud debe ser, por ejemplo, un sistema único, esto de tener separado lo público y lo privado, FONASA y SAPRE, ya es poco eficiente, ya no funciona económicamente hablando, ya no funciona en cuanto a la cobertura en salud. Todos sabemos que el que tiene plata y puede pagar un ISAPRE tiene acceso a una calidad de atención o un nivel de atención más pronto, más rápido, más eficiente, pero porque está pagando. Y el que no puede, lamentablemente, queda fuera. Y ya eso está demostrado no solo aquí en Chile, o sea, hay evidencia de países desarrollados a nivel mundial, incluso se ha estudiado, por ejemplo, por qué países neoliberales y países de la otra área, casi partidarios comunistas extremos, tienen sistemas de salud con resultados muy similares, siendo que uno tiene muchos recursos económicos y el otro no tanto. ¿Cómo logran que ambos sistemas funcionen y lleguen a niveles de prestación en salud o de índice en salud, de calidad de salud muy alto?
Y a fin de cuentas fue el truco de que ellos tenían atención primaria, ya sea pública o privada o pagada como, independiente de financiamiento, era el mecanismo. Es decir, todo paciente entra por la atención primaria, la primera puerta de salud, todos, sin excepción, y si quiero llegar a un especialista, este es mi bloqueo, es decir, voy a poder gestionar de mejor calidad hacia dónde va cada paciente, diciendo que hay muchas patologías que en realidad no necesitan llegar a un gran especialista o al subespecialista. No, eso no es necesario. Y en Chile, lamentablemente, eso no se ha adecuado, no se ha potenciado como corresponde. El Colegio Médico ya presentó hace muchísimos años que, por ejemplo, el per cápita, la cantidad de ingresos que tiene la atención primaria, debe ya ser sobre 10.000 pesos y estamos en 7.000, 8.000 y algo, ¿no? Ya no lo recuerdo bien. Pero estamos muy debajo de lo que sabíamos que debiésemos estar en el 2010. Ya estamos 10 años por atrás de lo que debiéramos tener. Y es la misma razón por la que no confió. Es la misma razón por la que no confío en la salud primaria, es porque de la atención primaria, es porque desde antes no veníamos confiando como país en que ahí debíamos poner todas nuestras fichas en términos de salud. Sí, pues, por ejemplo, ahora de que unan este nuevo, como entre comillas, por ahora por la pandemia, los sistemas de salud y que las camas UCI privadas como públicas estén a disposición, esto debe haber sido hace años atrás, no hemos llegado a una pandemia para que sí funcionara. Yo no digo que no tenga que existir el prestador privado, si quiere proponerse con una clínica, allá usted, pero debiese ser financiada económicamente por todos los chilenos. Si todos impusiéramos, por ejemplo, en un único, pongámosle super FONASA, en donde todos entramos, y todos imponemos nuestro 7%, 8%, lo que se determine, todos en el mismo pozo, tendríamos un solo sistema grande de salud que financiaría ya sea lo público o lo privado, y claro, tratar de tal vez controlar los precios en el área privada, pero un solo sistema único. Y bueno, para que después no se diga que cortamos el sistema, que cortamos la libertad, podrán existir las aseguradoras privadas, podrá existir una pseudo ISAPRE que te venga a dar un extra, un seguro añadido, pero porque tú decides pagarlo. Pero ya con un cuerpo de salud primaria sólido. Porque finalmente también el cuerpo de salud primaria que tenemos hoy día tampoco es suficientemente eficiente. Obviamente que los que tienen recursos se lo van a saltar y se van a ir directo al médico especialista, o la gente que no puede esperar horas, semanas, o sea, ya sabemos lo que pasa. Estamos muy al debe, esperamos que ojalá la pandemia haya hecho como remecer eso y empiece la acción. Otra de las reflexiones que yo he tenido, porque yo estudié salud pública, entonces es un tema que me apasiona, es cómo en este año hemos hablado muy poco de la salud del individuo. Como simplemente pasa como desapercibido el hecho que estamos hablando de seres humanos y de cuerpos, no solamente de cifras y de estrategias, y sin embargo es bastante evidente que hay ciertas comorbilidades que afectan más a la pandemia, al efecto del coronavirus, entendiendo que el coronavirus es esta ruleta que uno nunca sabe mucho cómo le va a pegar, pero la tendencia se puede decir que las personas con obesidad, por ejemplo, lo más probable es que tengan una peor experiencia, y eso es interesante porque antes de la pandemia del coronavirus, la pandemia que había era la de la obesidad, además de una pequeña pandemia que estábamos teniendo de VIH en Chile, pero la obesidad y la obesidad infantil está siendo ya una pandemia en el mundo hace mucho tiempo. Entonces me parece también interesante que no nos hemos podido detener en esto también, o sea, ¿qué están comiendo nuestros niños en el colegio? ¿Cuántos? O sea, finalmente ahora hay un horario de ejercicio bravo, y ahora se está hablando de salud mental después de que estamos encerrados hace un año creyendo que el mundo se acaba. O sea, hay un tema tampoco le hemos puesto atención a la salud, a la vida, a la calidad de vida de las personas. Mira, yo creo que ahí viste en varios puntos muy claves en realidad. Efectivamente, la salud en general no se tomaba en cuenta, no se pesaba. Y efectivamente los índices, por ejemplo, de obesidad en Chile llegan a dar miedo, simplemente. Uno que de los más altos del mundo. Exacto, y al verlo son valores tétricos, así de simple. Lo mismo que la pandemia de VIH. O sea, podemos decir que en Chile esta no es nuestra primera pandemia, esta es la tercera o cuarta. Claro. Seguimos con algunas. Y esto tiene un génesis único, que es básicamente que nuestro gobierno, y no solo el actual, hacia atrás, todos, no entendieron, por ejemplo, cuáles son los determinantes sociales de la salud. Claro. O sea, yo no puedo exigirle a alguien... y hoy día ecosociales.
tipo, Sí, po. que tenga, por ejemplo, una buena alimentación, que haga deporte, y si yo no tiene los recursos para comer sano, no tiene el tiempo para hacer deporte, y no tiene el medio ambiente para salir, o sea, Mm. siempre he pensado, por ejemplo, ya les dan un horario para hacer deporte actualmente. Yo no corro en Santiago ni a palos porque termino con una crisis asmática horrible, con la Sí. contaminación. O lo mismo pienso en Temuco, en donde hay una contaminación atmosférica permanente, o nosotros mismos ahora en pleno invierno en Pucón, si vienes del aeropuerto, ves esa cortina de humo Sí. entrando a la ciudad, o acá o en la comuna de Villarrica, que pasa lo mismo. La cuenca del lago es una cortina de humo por la Mm. calefacción. O sea, si no me preocupo del medio ambiente, no me preocupo de la alimentación de mi población, los recursos para que puedan comer, o Exacto. determinantes sociales que alteran la salud tan básicos, por ejemplo, como es el transporte público. Mm. Si yo no puedo exigirle a mi paciente de 85 años que vive en Carhuello que venga a control cada 3 meses y no tiene cómo viajar a Claro. San Juan, o no tiene una posta al lado. O sea, hay determinantes que se olvida la gobernanza de repente de poner los puntos sobre la I y decir, oye, yo no puedo exigir salud o no puedo otorgar salud si no tengo determinantes básicos como la alimentación, el transporte, el medio ambiente. Y nuevamente, es lo que decía, se rompió la conversación entre el gobierno o los gobiernos en general y la ciencia, porque esto ya está, no le están inventando la rueda, esto está Exacto. demostrado científicamente, están en la revista más prestigiosa del mundo, el tema de los determinantes sociales de la salud, pueden buscar evidencia científica concreta, o sea, no es que a alguien se le ocurrió hablar, nosotros en salud, meternos en política, no, nosotros estudió por próceres de la ciencia médica y se demostró numéricamente. Entonces ahora hay que aplicarlo y lamentablemente no se está haciendo. La OMS ya publicó, o ha tenido en realidad múltiples publicaciones sobre, por ejemplo, los determinantes sociales de la salud que te indicaba, y los gobiernos al parecer como que no toman en cuenta, como que un médico les venga a gritar o a decir, saben que esto es lo que hay que hacer, el tema del transporte, por ejemplo, sí tiene que ver con la salud, el que se subvencione o no la alimentación saludable, el que tenga o no aranceles diferenciales de impuestos, por ejemplo, las verduras. Exacto. En Chile se han aplicado, por ejemplo, impuestos o más altos, por ejemplo, el tabaco y el alcohol. Bien, ese es el camino, pero también debiésemos pensar en cómo bajarle tal vez el impuesto a las verduras, a la comida saludable, cómo Exacto. subirle el impuesto, por ejemplo, a la Coca-Cola y a algunas otras bebidas de gaseosa. Mm. Entonces el Estado tal vez no tiene por qué invertir grandes cantidades, sino que tiene que penalizar algunas y tratar de bajarle un Sí. poquito la carga a otras para que la población diga, me sale más barato comprar ensalada que comer tallarines, porque a fin de cuentas la población no come lo que come por gusto, simplemente, es porque no les da para más, no Exacto. tienen que más comer. Yo tengo población en rural que no les puedo, diabéticas, que no les puedo decir deje comer papa porque eso es lo que produce. Ellos siembran papa y venden papas. ¿Qué van a comer? Papa. Obvio. Es lo Obvio. que hay en la casa. Si no hay plata para comprar otras cosas, significa bajar a Pucón, significa gastar locomoción y además lo que voy a comprar. Mm. Entonces, básicamente son papa y carne, que es lo que ellos mismos producen en la casa y que le venden a sus vecinos, y no va a haber más variación. No le puedo pedir, ¿sabe qué, señora? Tome en la mañana un yogur light. Claro. No están las condiciones económicas para hacer eso. Mm. Entonces, no, Oye, y simplemente no ahora, se bueno, puede ir. justo hablando como ya aterrizado aquí en el territorio, que visualizando, ¿no?, la realidad de los vecinos, quería preguntarte un poco sobre cómo ha sido el manejo de la situación de la pandemia acá, para ir cerrando también, eh, porque evidentemente estamos en cuarentena hace ya 4 semanas, con un índice de contagios no tan alto, más alto que lo que tuvimos el año pasado, en esta época y todo, pero cuesta aceptar que estamos en cuarentena con el número de contagios que tenemos, y sabemos que tiene que ver con la realidad regional de las posibilidades de acceso a hospital. Entonces quería que reflexionaras un poco con respecto a eso y el hecho que no tenemos un hospital, o tenemos un hospital, Sí, pero... que no es nuestro, que no es público. Sí, Exacto. efectivamente, el que nos mantiene en cuarentena son varios factores en realidad. Primero, como bien tú dices, el acceso a camas UCI a nivel regional. No quedan, no hay. Se habla de un 98% de ocupación. Quiero que entiendan que un 2% son 3, 4 camas, un accidente vehicular te ocupa 3, ya no quedan.
Claro. Entonces basta con que choque un minibús, qué sé yo, yendo hacia Gorbea, y nos quedamos sin cama UCI en la región. Entonces el siguiente paciente que tenga que ser intubado o ingresado a UCI por coronavirus, no lo va a poder hacer aquí en la región. Y esto es una realidad que al parecer no se publica mucho, pero hemos tenido pacientes en la Araucanía que han tenido que ser hospitalizados en otras regiones, porque no nos quedan camas UCI. Y esto le pasa a la Araucanía, a la región de los ríos, a la región de los lagos. Entonces, localmente, las regiones están colapsadas en sus sistemas de camas UCI. A nivel local, bien lo decías, no tenemos hospital público. El hospital de Pucón, si bien aporta el servicio de salud, tiene un convenio de atención o hospital delegado, pero no es directamente el servicio de salud. Entonces el servicio tiene hasta cierto punto injerencia en el hospital y los puede forzar a algunas cosas, pero Pucón jamás ha tenido un hospital público. La población todavía cree que porque era el hospital de la Monjita alguna vez fue público. No, fue caridad, fue por corazón, porque, bueno, qué sé yo, pero nunca tuvimos un hospital público y no hemos tenido hospital público. Y eso sí, lamentablemente, nos juega en contra, no solo ahora por la pandemia, sino que generalmente hay muchas, las derivaciones, por ejemplo, desde APS hacia nivel secundario, zona Villarrica, zona Temuco. El hospital no está dentro del nodo de derivación. Y eso en una población que sabemos que está creciendo a paso agigantado. Sí. Mucho. Si bien, como dices tú, los valores o los índices de contagiosidad en este momento tal vez no sean tan altos como por ejemplo la comuna hermana de Villarrica, sí tenemos que tomar en cuenta ciertos matices. Pucón es la mitad en población de lo que es Villarrica. Claro. Entonces, si nosotros sumamos 15 y Villarrica 30, bueno, estamos al mismo nivel, estamos igual de mal. Por supuesto. Exacto. Y lo otro que hay que asumir que, por ejemplo, el día salía una entrevista en La Voz de Pucón por el doctor Trompi. Sí, lo vi. Sí. Bueno, nuestro héroe está solo. O sea, recién ahora ya tiene apoyo, pero básicamente es un médico o dos siguiendo a los pacientes COVID diariamente. El resto del equipo médico tratamos de apoyar en ciertos espacios del día, o un día a la semana, o a veces menos, porque tenemos que seguir atendiendo el resto, tenemos que seguir atendiendo a los pacientes diabéticos, hipertensos, etcétera. Entonces, ir a una visita a una casa te cuesta 1 hora de tiempo, por lo menos, entre que vas, atiendes, haces la visita y vuelves, o te desplazas a la que sigue. Si tengo 70 pacientes activos a la semana, o al mismo momento, no te dan la hora. O sea, a lo mucho puedes ver 7 por día, en el mejor de los casos. Rafael yo sé que ha visto hasta 9, yo soy testigo de que se va a las 10 de la noche de repente, y créeme que entre las 5 y las 10 eso es simplemente honoris causa, porque tiene un límite de horas, hay un límite de recursos, y caemos nuevamente en lo mismo, a nivel central no se envía los recursos necesarios para la atención primaria, que ya estábamos con déficit. No, sabemos que esa es la realidad de todos los trabajadores de la salud en Chile. En este momento les damos las gracias y las fortalezas. No te quito más tiempo porque ya me da pudor pedirte un minuto más sabiendo que tu trabajo cada hora vale, ayudando a los demás. Así que muchísimas gracias, Víctor, por conversar con nosotros. Ojalá que esta reflexión avance en el desarrollo de nuestra sociedad. Te dejo. No, un gusto, cualquier cosa. Sí. Sabes que estamos. Un gusto, que esté muy bien. Chao, chao. Que esté muy bien. Adiós. Chao. Chao.